Gracias a Dios, hoy comenzaremos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ok, vamos a dar inicio, mis amados, a este estudio en la quinta lección. Y como vamos a entrar directamente al estudio ya de lo que es Abraham, hermanos, entonces es importante que sepamos de dónde viene Abraham, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con él y Amén. por qué es que Dios lo escogió para una posición tan, pero tan importante? Amén. Así de que en el nombre del Señor vamos a entrar en el estudio. Solo permítame mirar yo aquí dónde es que estamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. No está en el medio del o aquí. En la libreta. Mario, dice el gato. Mario. Así digo. Mario. Aquí estoy. Eso hay que dijo. Vea. Yo tengo la moradita. ¿Ah, sí? Ajá, Ahora no esa es mi encuentro el moradita. Me gusta por el ¿Qué? diamantito. Sí. ¿Es un app? Nos la dieron ahí donde fuimos a la Ay, de no, la ¿qué mesa. parece Ah, niño? Nos la dieron. Y me gusta el porque me gato. caben. llorando la gatita. Mami, oiga, me está diciendo Mario. Mario, pero oiga, oiga. sí. Bueno, ¿y esto Venga. qué tiene ahora? Mario ¿Quién tiene le gato. hizo Mario esto? Mario. Ahora no encuentro el estudio. ¿Para qué? A mí. ¿Qué pasa? Se regaña el pastor. A mí no me dieron. No te dieron. ¿Qué le voy a Sí, sacar porque copias? dame una copia. ¿Qué me lo Sácale presta? copia. Sí, porque el estudio ahí está. yo escribí. Aquí está. Gracias. Saca dos. No, una esto para yo. la hermana ahí. Sí. Es el que viene ahí, mira. Bien, amados, en su hoja, ¿quién es el primer personaje que encuentran? Adán. Adán. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿verdad? Sí. Es el primero en existencia a nivel humanidad, ¿correcto? Ok. Entonces, aquí estamos. Ahora sí, mis amados. Sí, amén. A ver. Amén. ¿Se ve bien? Sí. Ok, perfecto. Bien, como primer personaje que miramos en esta lista, hermano, obviamente tenemos que tener a a Adán, porque de Adán hacia nuestros días, todos somos descendientes directos, hermanos, de Adán. Ahora, ¿cómo es que empezó a multiplicarse la gente? Adán, hermano, tuvo 3 hijos, que la Biblia nos menciona. Ponga atención a eso. Por la simple razón de que a la Biblia lo que le interesa es seguir, hermano, el tema de la Biblia. Usted ya debe de conocerlo de memoria. ¿Okay? ¿Cuál es el tema de la Biblia? La redención del hombre por divinamente escogido por Dios. Ok. La redención del hombre Por un Salvador. por un Salvador es Ajá. Divinamente escogido. divinamente escogido por Dios, porque nadie más podía escoger a nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, había que ver cómo poder llegar hasta Jesús para estar seguros que Él era descendiente directo de la línea mesiánica. Entonces, a la Biblia lo que le interesa es llevarnos a nosotros hasta ese momento en que, bendito sea Dios, entendamos nosotros qué procedimiento se llevó. Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e incluso hijas. ¿Okay? Y dentro de estos hijos y dentro de estas hijas, como no había más población, entre ellos tuvieron relaciones, se casaron entre ellos, Sí. y no era pecado, porque en ese momento no había ley. Había una sola ley, Sí. y esa ley era que se casaran y que llenaran la tierra. ¿Okay? Entonces ellos estaban obedeciendo la ley. Ahora, dentro de lo que es la línea mesiánica, ya vimos que los 3 hijos más importantes para nosotros, porque para Adán todos eran sus hijos, ¿verdad? Era Caín, Abel y Set, ¿verdad? Ahora, si usted mira, a Caín no le pusimos ninguna descendencia o ascendencia. ¿Por qué?
porque sabemos que la dinastía de Caín, lo último que miramos es hasta la séptima generación, el séptimo después de él, ¿okay? Que fue Lamec, que fue la persona que empezó a ser bígamo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces seguimos con Abel. Desafortunadamente, Abel no tuvo descendencia. ¿Por qué? Porque Caín lo mató. Entonces no tuvo oportunidad de tener una relación, casarse, tener hijos, y no se pudo. De manera que con Abel y con Caín, vimos que Satanás pensó que él ya había ganado la victoria de que Cristo viniera a la vida, porque dijo, me acabé con la genealogía de Adán. Sin embargo, tuvieron relaciones de nuevo y nació Set. Y Set es el que a nosotros nos interesa. Porque si seguimos la línea de Set, dése cuenta que todo lo demás que está ahí está relacionado a él. Y Noé viene en línea ascendental directamente de Set. De ser. Y Noé tuvo 3 hijos. Cam, Sem y Jafet. ¿Verdad? Si mira la línea de Cam, es una línea directa que va hasta abajo a Canaán. ¿Sí la puede ver? Entonces de Canaán salieron, hermano, los egipcios, los etíopes, los caldeos, lo que es África, ¿verdad? Y los caldeos que son del área ahí de Mesopotamia. Bueno, entonces si nos vamos con Jafet, que es la línea derecha, y baja, desciende usted hasta abajo, de ahí sale Magog. Ahí están los medos, los persas, los griegos. ¿Okay? Entonces, mire bien esto. De Jafet nace Nacor y Harán. De Nacor nace Betuel, que viene a ser el padre de Rebeca y de Labán. Que se acuerda usted que después Jacob viene y se va huyendo y llega hasta son familiares de él. ¿Ok? Harán tuvo a Lot. Lot, sus hijas cometen el grave error de tener incesto con su padre. Y de esas relaciones sale Moab y sale Amón. ¿Quién famoso usted conoce que era de Moab? La moabita que se fue con su suegra. Ajá, ¿cómo se llamaba? Ruth. Sí, Ruth. Ruth fue porque dijo, tu Dios era mi Dios y todo eso. ¿Ok? Entonces, de ese lado es que llegó a la descendencia. ¿Ok? Ahora, tenemos a Sem. Sem, hermano, es de donde viene la palabra que hoy en día se usa, semita. ¿Ok? Es que ellos son semitas. ¿Qué quieren decir? Que son judíos que vienen directamente de la descendencia de la línea de Sem. ¿Ok? Sem tuvo a Taré, que fue el padre de Abraham. Y Abraham, hermano, a lo que muchos creen, no tuvo solo a Isaac e Ismael. Tuvo más hijos. Cuando muere Rebeca, hermano, cuando muere Sarai, él tiene otra mujer y esta mujer le da los siguientes hijos. Madián, imagínense, Sinram, Jaxán, Medán e Ismael. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito en eso más tarde. Y por supuesto, de ahí hacia la izquierda, mira que con Sarai tuvieron a Isaac, pero de los otros hijos usted no mira descendencia, porque ahí no iba a venir la línea mesiánica. La línea mesiánica venía directamente de Isaac. Isaac tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Esaú no podía ser el hijo de la promesa, y lo vamos a ver más adelante por qué. Vino a ser Jacob. Y Jacob tuvo los 12 de la tribu de Israel, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, todos ellos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llegamos. Y de los 12 hijos que tuvo, hubo uno que sobresalió entre todos, que fue José. Por eso es que usted mira una línea debajo de José nada más. Porque José se iba a encargar de seguir adelante. Aunque, acuérdese usted que la línea directa del Mesías venía exactamente de la tribu de Judá. Lo que pasa con José es que él no entra a ser parte de las tribus de Israel. ¿O ha oído usted alguna vez la tribu de José? No. No existe. ¿Por qué no existe? Porque a cambio de José, acuérdese usted de esto, había una ley. La ley del hijo primogénito. Al hijo primogénito se le daba doble porción de bendición. ¿Ok? No le dieron bendición al primogénito de Jacob, hermano, porque él cometió un error grave.
se metió con una de sus concubinas. Jacob no dijo nada, pero a la hora de morir dijo, tú no vas a hacer, por cuanto tú fuiste, por decirlo de alguna manera, ensuciaste mi cama. ¿Okay? Entonces viene y busca a José. Y como él es el hijo de la promesa, en lo que respecta a primogenitura, porque amaba a su esposa, a Rebeca, entonces ahora le da una doble porción de herencia a él. ¿Cuál es esa doble porción? Agarra a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés, y los adopta como hijos propios, y ellos llegan a convertirse parte de las 12 tribus de Israel. Esto fue necesario porque más adelante, en el Éxodo, vamos a ver nosotros que una de estas 12 tribus originales deja su lugar, no se le da herencia cuando llegan a la tierra prometida, porque ellos iban a ser los encargados del tabernáculo, de todo lo que iba a ser la tribu de Leví. ¿Ok? La tribu de Leví, hermano, esa tribu no se le conoce como parte de las 12 que tuvieron heredad en las tierras. Ellos eran muy especiales, ellos se encargaban todo lo relacionado al tabernáculo. Entonces, por eso entran Efraín y Manasés. Y cuando usted viene a contar, José no entró, ni tampoco entró Elí. Pero a cambio de ellos dos, entraron Efraín y Manasés. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, entonces ahora sí, ¿Qué es que? dime. No, es que está medio complicado. Pero ahorita ya, más adelante. Es que por el espacio de la página no se puede explicar todo esto. Y mire, la pastora se dejó venir bandida. Gloria. Bueno, Gloria a Dios. hoy tenemos delante de nosotros, ¿a quién está en la pantalla? Abraham, el Moisés. hebreo. A manera de estudio, hermano, yo lo hice a propósito. Le puse Abraham. Pero cuando él empieza, el nombre que se le da a él es Abram. Abraham. ¿Ok? Sí. Abram. Amén. Abram. Abraham. Bueno. Entonces, a él, hermano, cuando dejó su parentela y se fue hasta donde llegó, había algo particular en él que los demás se dieron cuenta y dijeron, este no es igual a nosotros, este es el hebreo. Y ahí es donde empezaron a llamarle a él el hebreo. Hebreo. ¿Quién viene ahí? Es el hebreo. Ajá. Yo pensé que era- Ya no le llamaban Abraham. Sí. ¿Ah? ¿Quién viene? ¿Quién viene? La hebrea. Entonces, cuando usted se pregunta por qué le pusieron el hebreo, Ajá. bendiciones, sierva. Amén. Cuando usted se pregunta por qué le pusieron el hebreo, Ajá. muy simple, hermano, porque Abraham vivía de una manera muy diferente a la forma en que esta gente vivía. Fíjese bien. Ay, eso le tenía que dejar de último, mire, se me metió ahí. ¿Cómo se Yo spoiler. Abraham vivía en tiendas. Él no vivía, hermano, como la gente que vivía ya dentro de la ciudad con casas establecidas. Él no, porque él era un nómada. Él se movía de un lado a otro. Él no tenía lugar en ese lugar, porque él llegó. ¿Ok? El Señor le prometió esa tierra, pero le dijo, todo esto lo daré ¿a quién? No a él, a tu descendencia. Entonces él no podía decir, voy a comprar esta tierra, voy a levantar mi casa aquí, porque él no sabía dónde Dios lo iba a empezar a bendecir de tal manera. Entonces a él le decían el hebreo. Hermano, perdón. ¿Y qué quiere decir nómada? Nómada es una persona que no es estable, que va para acá, va para allá, va para otro lado, se mueve constantemente, no tiene un lugar específico. ¿Ok? Abraham. Perfecto. Buena pregunta. Yo pensé que me ibas a preguntar qué significa el hebreo. No, y también, pastor, tiendas es como cabañas y champas también en el tiempo de ahora, ¿o no? No. Tiendas para nosotros es algo donde venden. Sí, ahí está el dibujo, mira. En la parte de atrás, esa era la casa de él. Mira. Hacían como casas de campaña. Como las casitas de Casas de... Una casa de campaña. Ok, ok, eso es lo correcto. Ok. Porque para nosotros tiendas es algo donde venden algo. Sí, Metal chino. Ajá. pero como la Biblia dice que vivía en tiendas, Ujú. ¿verdad? Ok. Vamos a... Entonces, sí, traduciéndolo a un español moderno, Ujú. serían casas de campaña, por Casas de llamarle de alguna campaña. manera, Gracias. para que se entienda mejor, ¿verdad? Sí. Porque tienen
Entonces, ¿por qué le decían el hebreo? Por dos razones muy importantes. Primero, porque él nunca entró a vivir a la ciudad. ¿Ok? Y segundo, porque él cruzó el río Éufrates, venía de Irak, acuérdense, Ur de los Caldeos, para poder llegar hasta Canaán. Entonces, hebreo significa el hombre del otro lado. Ah, Entonces, él, como no llegaba a la ciudad, lo miraban hasta el otro lado. Mira, el hombre del otro lado está allá. ¿Y de dónde viene? Él viene del otro lado, del Éufrates. Entonces, él era el hebreo. el hebreo. Se le empezó a llamar de esa manera. Pero realmente hebreo no es. Bueno, aquí el hombre del otro lado. Pero cuando le dicen los hebreos, Así no es por eso. Abraham. Bueno, es que lo heredaron. Lo heredaron. Es como nosotros, por ejemplo, los guatemaltecos. ¿Cómo nos dicen? Chapines. ¿Por qué nos dicen chapines? Cuando empezó a desarrollarse como nación Guatemala, vinieron muchos españoles y se trajeron a sus esposas. Las esposas acostumbraban a usar unos zapatos, una sandalia, así de alta, mire. Y eran chiquititas, metían el pie y se les desfiguraba el pie, pero era para que se miraran más y que la forma de caminar, muy elegantes. Esos zapatos se les llamó chapinas. Oh. Obviamente la gente pobre quiso imitarlos, como hasta hoy en día sucede, y empezaron ellas a usar también sus chapinas. ¿Ah? Entonces la gente rica empezó a burlarse de esta gente pobre. Ahí mírate la chapina. Oh. Y entonces la gente que era humilde e indígena, ellos como que se les tocó el orgullo. ¿Eh? Sí, soy chapina, ¿y qué? Y empezó el chapín, y hasta el día de hoy, chapines. Ahora, la respuesta tuya, Leti. Ajá. Nosotros ya no usamos ese tipo de calzado. Pero entonces, ¿por qué nos dicen chapines? Porque se nos quedó heredado. Correcto. Lo mismo pasa con los hebreos. Hebreo. A ellos ya no son del otro lado porque pertenecen ahí, pero les quedó. Hebreos. Ok. Ok. Muy bien. Bueno, lo mismo pasa en todas las especies, hermano, los mexicanos. ¿Por qué les dicen mexicanos? Por los tacos. Había una tribu que estaba exactamente en el centro de México, que se llama la tribu de los Mexica. ¿Okay? Y había idioma mexica. Oh. Pero obviamente esa tribu desapareció, fue absorbida por las demás, pero quedó el nombre de mexicano. Como a nosotros en Mexicali nos dicen cachanilla. Por lo que... Porque ahí crece una planta que Ajá. se llama cachanilla. Exacto. Y por eso es de que... Y ahí está. Sí, Y el día de mañana ponle que se acabe esa planta, no les quitan el eso es todo. ¿Ok? ¿Queda claro? Amén. Amén. Ok. Entonces, vamos a ver entonces. Si nos damos cuenta, la palabra el hebreo, sinceramente es una palabra para él, hermano, como una burla. En pocas palabras, fue un apodo. ¿Okay? No es que haya sido un nombre, sino que fue un apodo que le pusieron, como el que nos dieron a nosotros, hermano. Amén. Porque usted hoy muy orgullosamente dice, soy cristiano. Pero en los tiempos de que la iglesia empezó, usted que le dijeran cristiano era burlarse de usted. Amén. Se burlaban de usted. Originalmente les decían, mira, ahí vienen los del camino. Porque andaban de dos en dos en los caminos predicando. Por los tortillas. Allá viene del camino. Viene de aquel camino. Los del camino. Fue el apodo que les dieron. O protestante también decían. No, eso ya fue 500 años después. En los tiempos de cuando nace la iglesia. Oh. Entonces vienen y les dan el nombre, mira, curiosamente, en el donde fue que nació Pablo. Por primera vez ahí les llaman cristianos, pero por apodo, por burlarse. Y ellos dijeron, sí, somos cristianos, porque dice la palabra que nos revistamos de él. Sí, yo soy cristiano. ¿Y qué? Por lo que le pasó a lo que hizo Jesucristo en la cruz, que murió por eso, pastor, fue de que ir ahí en los cristianos, porque dice que fue en Pentecostés, ¿no? La primera vez que se le llamó cristianos. No, ahí no fue. No, ahí no fue la primera vez que se le llamó cristiano. En hechos, ¿no? Ahí se manifestó la iglesia por primera vez, pero no se les llamó cristianos ahí. No, fue te podría decir que después del Pentecostés, aproximadamente unos 20 años después, aproximadamente. ¿Ok? Entonces ese fue un apodo que se le dio a él. Ahora, apodos pueden haber muchos, hermanos. De hecho, en nuestra idiosincrasia, yo crecí en un lugar que si usted no tenía apodo, usted no era parte de toda la gente que había ahí molestando.
usted quiere decir que era una persona rara. ¿Mm? Porque todos teníamos apodo. Amén. ¿Ah? Yo tenía uno. Nosotros, hermanos, llegaban a buscarnos a la casa. No decían nuestro nombre. A mí que dice que porque era muy blanco me pusieron yuca. Y ese era mi apodo. Porque una vez llegué con unos muchachos a tomarnos unas soditas y no sé cómo me senté en el mostrador y uno bromeando dijo, ¿y desde cuándo las yucas se sientan? Se rieron todos y ahí para acá se quedó el yuca conmigo. Porque a Raúl le decían camarón, porque ve hablando un poco. Así Entonces, como su color. tenía un tío que tenía problemas para él hablar. Y cuando él hablaba, mañana, pasado. Y en una de esas vino uno, ya cállate, hombre, metralleta. Y le clavaron metralleta. Y una vez llegó a la casa, hermano, un amigo, le dijo, oye, está metralleta. Y la abuela se puso. Pero esa era la costumbre. Igual que sí. Entonces, es algo que ha estado, mire, si usted se da cuenta viendo a Abraham desde tiempos antiguos. Los apodos están a la orden del día. Ahora, a Abraham le pudieron haber puesto muchos apodos. Pero el apodo que le quedó a él, perfecto, hermano. Usted lo encuentra en Isaías 41:8 y en Santiago 2:23, en donde dice ahí que Abraham fue amigo de Dios. Con un apodo como ese, hermano, No. que me lo digan 20,000 veces al día. Ajá. Santiago, ¿qué dice? Uno, Santiago 2:23 e Isaías 41:8. Entonces, hermano, 2:23. con Abraham, 41:8 Isaías sí, Isaías 41:8 y Santiago 2:23. Qué bonito. Y mire qué tremendo, hermano. Que ya usted entendió que la Biblia tiene 66 libros y que abarca un periodo de aproximadamente 1500 a 1600 años. Wow. Y en 1600 años de escritura, solo a Abraham se le da el título de amigo de Dios. El único. Búsqueme otra persona en toda la Biblia que se le reconozca con ese apelativo. No hay ninguno. Entonces es algo verdaderamente maravilloso. Ahora, cuando viene Jesús y empieza, hermano amado, a enseñar en su ministerio, a ministrar y hacer esto y lo otro, es interesante que él dice, ya no los llamaré mis amigos, sino mis hermanos. Ay, Qué bonito. ¿Qué le parece? Nos llevó a la altura de Abraham. Pero ¿qué pasó? Él nos miraba como hermanos, como amigos, igual que Abraham. Así estábamos, ¿no? Que fue a comer a su casa. Por eso dice, Ajá. si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Llegó un determinado momento que cuando Jesús dice, ya no los llamaré más mis amigos, ahora los llamaré mis hermanos. ¡Fum! Abraham se quedó aquí y nosotros subimos acá. Porque Abraham se quedó como amigo de Dios, pero nosotros, hermanos. Gloria a Cristo. gloria Tenemos un hermano mayor que está velando por nosotros Amén. Gloria a Dios. constantemente. Amén. Y me podía meter ahí en el trabajo del hermano mayor, que todo lo cumplió Cristo al pie de la letra, Amén. rescatándonos cuando más era Amén, necesario. gloria a Dios. Entonces, quiero que todos me perdonen, pero Dale. cuando yo le digo hermana, hermano a las personas que a veces no son ni cristianos verdaderos, No. creo que eso no es correcto. Estás cometiendo un grave error. Es correcto, pastor. Ajá. Te digo por qué. Ujú. Porque la misma Biblia dice que el que no está en los caminos de Dios, ese es hijo del diablo. Ujú. Y si tú le dices hermano, entonces ¿quién es entonces tu padre? Ujú. Cuidado, Correcto. cuidado. Sí. Esa persona puede ser muy tu amigo si tú quieres y todo, pero nunca tu hermano en la sangre, espiritualmente hablando. Porque si tú lo reconoces como tu hermano y él siendo que su padre espiritual es Satanás, entonces tú estás reconociendo que ese hombre, su padre, puede ser el tuyo. ¿Cómo debemos de Peligro. tomarlo cuando, porque hay personas que conozco que están fuera de lo que es el evangelio ahorita, pero le sigue diciendo a uno, hermano Julio, hermana. A mí me ha pasado 2 veces A ver, y yo les he dicho la verdad. Ajá. Mira, qué gusto me diera que fuéramos hermanos en la fe, fíjate. Ujú. No, pero es que todos somos hijos de Dios. Ahí está tu problema. Sí. Todos somos criaturas de Dios. Sí, Pero para que tú seas mi hermano, necesitas reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. que Dios nos ayude. Ahí está. pastor. Lo evangeliza en el momento. Ahí se puede. Sí. Una píldora de evangelismo. Pastor, pero Dime. muchos del mundo ya catalogan como un sobrenombre también. Ahí va el hermano
Miren, hermano, Ujú. ya nos catalogan Por también burla con un también. sobrenombre, ya no tanto por decir. Sí, es un apodo. Exactamente. Igual, lo mismo. Pero como dice la palabra, ¿va? Dichosos los que por mí sean vituperados. Amén. Ahí está. Gloria a Dios, ¿va? Mm. Entonces, ahora con Abraham, hermano, ya comenzamos oficialmente a meternos con él. Estamos comenzando el periodo que se conoce como el periodo de los patriarcas. Él fue el primer patriarca. Aleluya. Y ellos vivieron en un área, hermano, como que se conoce como la creciente fértil. Todo lo que es Canaán, todo allá Irak y todas esas áreas. Todo eso se hace como una especie de media luna de territorio. ¿Ok? Y se le conoce como la media luna fértil porque no podían llevar un camino recto por las montañas y todo ese montón de cosas. Entonces tenían que dar la vuelta para poder llegar hasta Canaán y les duraba aproximadamente unos 4 meses. Ese fue el promedio de tiempo que hizo, Aleluya. que hubiera hecho Abraham si hubiera agarrado camino directo desde Ur de los Una Caldeos. pregunta, pastor. Sí, Ok, patriarca. Definición de patriarca, ¿qué es o de dónde viene? eso es simplemente el que está a cargo de la dinastía. Es decir, por ejemplo, yo tengo mis 3 hijos. Y mis 3 hijos tienen más hijos, pero yo soy el patriarca, yo comencé esa dinastía. O sea, entonces exactamente no es porque Abraham tenía una comunicación con Dios, no es por eso, es sino No. la dinastía que él trae. Correcto, Oh, correcto. Es un patriarca. Eso es lo que sucede ahí. Ya. Entonces, hermano, Que nuestro padre. Sí. Abraham nació en Ur, ciudad que estaba en Irak. ¿Okay? E Irak, hermano, era la cuna de la civilización prehistórica. Era un lugar, hermano, grandísimo para su Sí. tiempo, mucho comercio, pero también mucha idolatría. Ur de los Caldeos. Ur, U-R, ¿Qué país dijo? Que- Irak. De Irak. Irak. ¿Te acuerdas de Saddam Hussein? Sí. De ahí. Irak. ¿Se acuerdan de Babilonia? También estaba ahí. Irak. Entonces, hoy en día existen 3 religiones, hermano, que el padre de ellas es Abraham. Imagínense, 3 religiones que el fundador, por llamarle de alguna manera, es Abraham. Amén. Esas 3 religiones, hermano, son el judaísmo, porque usted sabe, los judíos defienden que ellos son hijos de Abraham. El Islam, porque de ahí vino Ismael, Islam, Oh. Ismael. Y nosotros los cristianos evangélicos. Somos 3 religiones grandísimas, hermano, que están alrededor del mundo entero. El judaísmo, islamismo, cristianismo. El pastor, Sí, pero el judaísmo y el islam son personas que hacen las cosas incorrectas directamente. Sí. Sí. Con el evangelio. pero no quita que sea una religión. Ok, O sea, ok. estamos Porque son hablando... los que se matan a No, una no, persona. ellos hasta declaran guerra santa. Sí. Y yo he oído personas que apoyan eso, que dicen que ellos lo hacen en el amor a Cristo, pero No, nada creo que ver. sea correcto. Nada que ver, nada que ver. Ok. Mas, sin embargo, pues son sus religiones Ujú. directamente que vienen desde Abraham, Ujú. porque los islam respetan a Abraham, Ok. ¿ok? Como Ujú. su padre. Para ellos Abraham fue su padre directo, porque Ismael fue hijo de Entonces los Abraham. árabes ahí van entre esos 3 también. Sí, pues el islam es todos los árabes. Son Sí. Y ahora hasta hispanos hay. como los Emiratos Árabes. Y- Algo. Aleluya, y son malos porque si uno no, Ajá. no lo hace como ellos, A espada. que quieren que uno se convierta A ellos, espada. le dicen, no lo matan a uno. Claro. Bueno, entonces les decía yo que Irak y todas esas áreas de por allá, bueno, en el mundo conocido en ese tiempo, eran idólatras. Mm. Había idolatría. Abraham, por vivir dentro de esas ciudades y que nunca nadie había oído hablar de Dios, él también era idólatra. A eso se le llama ser politeísta. No. El politeísta no es el que cree en un solo Dios. El politeísta es el que cree en muchos dioses. Ellos adoraban a la luna, al sol, las estrellas, la tierra, el mar, los ríos, X. Usted llámele, ahí estaban ellos. Sí. ¿Ok? Entonces eran politeístas. Pero a saber lo que más adoraban era el sol y la luna. De hecho, Abraham era parte de eso. Es más, Josué 24:2, ¿quién me lo puede leer si es tan amable?
Ujú. Ya me llamaron. Sí. Sue 24. Dos. Es el último. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel. No, Vuestros están en- padres habitaron antiguamente. Oiga lo que viene. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Oiga eso, Hebreos. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Oh, ok. ¿Se da cuenta? Josué les recordó a todos ellos que vienen de una dinastía de idolatría. ¿Ok? Entonces, por eso hay dos motivos por los cuales Dios saca a Abraham de Ur, de Irak. Dos motivos muy importantes. El primero, por la simple razón de que Dios no podía estar con una persona cerca que fuera idólatra. Dios detesta la idolatría. Entonces la misericordia de Dios alcanza a Abraham de tal manera que lo llama y lo aparta, lo santifica. Una. Dos, a través de la historia, nosotros nos damos cuenta, hermano, que unos años después vienen y atacan a Irak y destruyen totalmente todo. E incluso, hermano, nosotros en la Biblia tenemos un libro que se llama Lamentaciones. Y si usted lo puede leer, son pocos capítulos, se va a dar cuenta qué triste el panorama que Jeremías nos da de cómo quedó la ciudad. De cómo una madre que jugaba con su niño, hermano, en sus rodillas, brincando para arriba y para abajo, cuando vino el acecho de Babilonia, se tuvo que comer a su propia criatura por hambre. Así de serio fue en Jerusalén. En Irak pasó lo mismo, hermano. Hay endechas que se han hecho por personas que han llorado la pérdida, que dice de que sus habitantes en Irak, tirados por los suelos, siendo comidos por los cuervos. ¿Okay? Los ríos, dice que se miraban como los cadáveres pasaban flotando, hermano. O sea, eso fue una cosa terrible. Si Dios no saca a Abraham de ahí, lo hubieran matado igual. Entonces el Señor dice, necesito sacarte de ahí por dos razones. Primero, si no te saca, te van a matar. Y segundo, no quiero que seas más idólatra. ¿Ok? Entonces, Abraham, que nunca había oído a ninguno de sus dioses, ahora viene un Dios desconocido y le habla y lo llama por su nombre. Gloria. Dice, wow, este no lo conocía. Entonces este sí es verdaderamente Dios. Porque no le habla una vez, dos veces, tres veces. ¿Ah? Tiene una comunión maravillosa Dios con Abraham. Entonces se le dice que salga, ¿verdad? Y se va. Tenía 75 años, hermano, imagínense, a la edad que el Señor lo llama. Tenía 75 años. Y cuando él sale de los caldeos, llega a la ciudad de Harán. Viene su papá, viene Lot, y hasta ahí Dios no le dijo nada, ¿eh? No le dice nada, está bien. El papá se queda en Harán y Dios no molesta a Abraham porque Abraham sabe que tiene que sujetarse a su padre. En la cultura, hermano, de ellos, de todo el Medio Oriente, es importantísimo que los hijos respeten a los padres. En Asia sucede lo mismo. En Latinoamérica era igual, mas no ya ahora. Es correcto. ¿Okay? Ahora los hijos mandan a los padres. Hoy un hijo le da pena corregir a un hijo. Un padre le da pena corregir a un hijo. ¿Ah? Pero a un hijo no le da pena decirle al padre o a la madre que se va a morir. Entonces se han cambiado los papeles. Entonces Dios permite que Abraham se quede con su papá Taré en Harán. Pero en el momento que Harán muere, el padre de Abraham, Dios le habla de nuevo y ahora sí le da una orden. Le dice, sal de tu parentela y te me vas para donde yo te mostraré. Imagínense, no sabía ni para dónde iba Abraham. Pero él dijo, si él me está llevando, yo voy. Amén. Él se va a encargar de mí. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Entonces comete un error. Porque le dijeron, sal de tu parentela, de tus parientes. ¿Ah?
Pero como Lot se había quedado huérfano, él sintió mal que este se quedara solo. ¿Y qué hizo? Se lo llevó, sin saber que eso le iba a traer problemas serios el día de mañana, ¿verdad? Entonces, Dios le ordena que se vaya, pero se lleva a Lot, que era su sobrino. Lot se va a separar de Abraham después de un problema entre sus criados, y eso ya todos lo sabemos, porque hay problemas entre los criados de Abraham, los criados de Lot por los pastos, y se empiezan a agarrar a golpes, y Lot dice, no, ¿sabes qué? Abraham dice, esto no está bien, que separarnos, se separan, ¿verdad? Entonces Lot escoge las llanuras que están enfrente de Sodoma y Gomorra, porque Abraham, siendo el patriarca, no era Lot, Abraham era el patriarca, él tenía la potestad para decir, ¿sabes qué, Lot? Yo me voy a quedar con estas tierras, tú te vas a ir para allá. Él podía escoger lo mejor de la tierra, mas sin embargo, como era un hombre que confiaba en Dios, Amén. dijo que él escoja Sí. y yo me quedo con lo que me quede. Así es. De una u otra forma, Dios me va a cuidar. Así es. Amén. Gloria a Dios. Lot viene y se fue por la vista. Ahí está. Se fue por la vista. Sí. Porque dice que vio toda la llanura que era buena para el pasto. Y dijo, esto lo quiero yo. Dijo. No le importó que su tío, que ya era más de 80 años, se quedara con todo lo que no servía. Él dijo, ay, esto es mío, es mío. ¿Ah? Digo, quiero toda esta llanura. Que Dios te bendiga. Es correcto. El problema de Lot es que poco a poco se fue acercando a las puertas de Sodoma y Gomorra. Y el grave error que comete Lot, porque era un hombre justo, la Biblia lo llama como un hombre justo, es haber tocado a los portones y haber entrado a la ciudad. Porque sus hijas y su esposa terminaron contaminándose. Cosa seria. ¿Ok? Bueno, entonces, Sodoma y Gomorra, hermano, fueron ciudades que fueron hundiendo poco a poco a Lot, de tal manera, hermano, que Lot ni se dio cuenta que él se encontraba en un pantano que lo estaba sumergiendo, a tal extremo que si Dios no intercede por él, todos hubieran perecido, incluyéndolos a ellos, porque la cosa se ponía seria cada día ante los ojos de Dios. Bueno, Dios llama a Abraham, le hace 3 promesas, hermano. Trajeron su libro. Amén. Abran su Biblia, por favor. La página 50. El inciso A. Amén. ¿Ok? Leamos el inciso A, por favor. 50. 50. Dios llama a Abraham en la primera prueba. Ajá. Amén. ¿Todos? Dale. La familia de Abraham y probablemente Abraham mismo prestaba culto a varios dioses. Josué 24:2. Sin embargo, las escrituras insinúan que aún así tenían ciertos conocimientos de Jehová, pues Abraham en su vejez envió a su siervo a buscar entre ellos una esposa para Isaac su hijo. Su motivo en religioso Era religioso. 50. Página 50. Inciso A. era religioso, quería tener una ¿No era? nuera que adoraba a Jehová. Así que en medio de la idolatría universal, Dios se manifestó a Abraham llamándole a una vida de fe y separación. Amén. La página 50. Amén. Dios llama a Abraham la primera prueba. Amén. ¿Ok? La segunda parte dice, las promesas personales, ¿está conmigo? Amén. ¿No? Sí. Ok. Hechas a Abraham son interesantes. Abraham sería famoso y reverenciado, no por su propia virtud, sino por el favor de Dios, quien dijo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham tenía la responsabilidad de ser un cauce de bendición a otros, como nosotros. Serás, o deberás ser, dice, ¿verdad? Bendición.
Dios nos bendice para que seamos de bendición. Ujú. Finalmente, Dios prometió bendecir o maldecir a los hombres según la actitud que tuvieran hacia Abraham. Bendeciré, y esa promesa se extiende hasta todos nosotros, hermano. Amén. Amén. Así es. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Yes. Así Dios le protegería. Lo vamos a ver, hermano, cuando él entra a Egipto. El faraón quiere abusar de la esposa de Abraham y Dios lo castiga de una forma terrible. Amén. ¿Ok? Ok. Entonces, las trascendentales promesas hechas a Abraham y a sus descendientes son 3 promesas. Primero, heredarían la tierra de Canaán. Ujú. Llegarían a ser, la segunda, una gran nación. Ujú. Tercero, por medio de ellos, todos los linajes de la tierra serían benditos. Esta es la promesa mesiánica. Pastor, perdón. ¿Se vea que el que usted dijo que iba a abusar de la mujer de Abraham fue porque Abraham la pasó por su hermana? Para allá vamos. Ajá. Sí, eso era. Para allá vamos. Ok, entonces, Sí, hermano. ¿qué es lo que miramos ahí, hermano? Ujú. Lo que dice la pantalla. Que Dios es un Dios de pactos. Amén. Sí. ¿Por qué Dios es un Dios de pactos? Porque cuando Dios hace un pacto, nunca lo rompe. Amén. Sí es. Oiga bien esto. Sí. Dios nunca rompe un pacto. Gloria a Dios. Y las 3 promesas que le dio a Abraham son, primero, herencia. La tierra de Canaán. ¿Ok? Segundo, nombre. Y tercero, dador de bendición. Tremendo, ¿ah? Pastor, Sí. Dios siempre nos da promesas, pero nos da condicionales, ¿no? No nos da Hay una- 2 tipos de promesas, hija. Hay promesas condicionales y hay promesas que no son condicionales. No. Hay 2 No tipos. hay Nombre. herencia en ese nombre. 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 Hay 2. Nombre. No está el nombre. Hay 2 tipos. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, porque cuando estudiemos Es pactos. la última. Porque, por ejemplo, Dador de bendición. aquí tú no miras que le haya puesto condición a Abraham. Ujú. Y de hecho, cuando entremos ya ahorita en cuestión de segundos a lo que es el pacto con Abraham, ahí te vas a dar cuenta que este pacto no es condicional. Ahorita llegamos ahí. Acuérdame cuando lleguemos ahí. Hermano, no puso tiempo. A la Bien. fecha, sí. Ya se te hizo largo. No, yo le digo pues. ¿Para qué lo comer? Bueno, entremos de una vez pues a tu Ajá. pregunta, a lo que es el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Ok? Amén. Dios llama a Abraham y le dice, literalmente sería, quiero hacer un pacto contigo. Cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena del mar, Amén. y ahí está el Señor, no puedo hacerlo. Y ahí comienza, hermano, el pacto en el capítulo 15, en el libro de Génesis. 15. Ujú. Cuando usted mira de los versos, son 2 versículos, el 8 y el 10. 15, 8, 10. Léamelo porque ahí entra tu pregunta, mija. Es muy importante lo que sucede en este pacto que Dios hace con Abraham. 15, 8, 10. Ajá. Capítulo 15, verso 8 y 10. Amén, hermana. Alguien con voz fuerte ahí. Aleluya. Amén. Varones. Aleluya. Amén. No necesariamente. ¿Cómo gritan en la casa las hermanas? Y él respondió, el 15:8, 15, 8 al 10. 8 al 10. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y con un carnero de 3 años, una tortola también. Tórtola. Tórtola, o tórtola, si es correcto. Y un palomino. Ujú. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahí es. Ujú. Ok.
ahí comienza él a pactar con Abraham. Ahora, ¿qué pasa en el verso 12? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahí está. Fíjense bien. Dios está pactando con Abraham. ¿No se le hace a usted muy curioso o imposible? Póngase usted en el puesto de Abraham. Dios viene y te habla. Así, cara a cara. No le puedes ver porque es espíritu, te está hablando. Estás oyendo la voz de Dios. ¿Cómo es posible que te quedes dormida? Ok. El enemigo. No. ¿No? Es que entiéndame. ¿Cómo es posible que yo me voy a quedar dormido si Jehová Dios me está hablando cara a cara? Fue Dios el que le dio el sueño. Porque el pacto que le iba a dar es un pacto incondicional. Entonces él sabía que si Abraham estaba despierto, le iba a tener que poner condiciones. Aleluya. Ahí está. Pero a estar dormido, él hace pacto, porque él solito es que va caminando entre los animales. Y el trato en aquellos tiempos era que los dos iban platicando en medio del sacrificio. Entonces, ¿sabes qué? ¿Estamos de acuerdo en el precio? Bueno, bájame 5 pesos, a ver, X, ¿verdad? Y así era como se hacían los pactos. ¿Ok? Entonces, llegaban a un acuerdo, un mutuo acuerdo. Pero como el que hace los pactos es Dios, no el hombre, porque por ahí le vienen y le dicen, venga y pacte con Dios y dé $1,000. No, eso es mentira del diablo. El hombre no puede pactar con Dios, porque el hombre la riega. Correcto. Pero Jehová Dios no. Entonces el Señor viene y lo duerme para él solo hacer el pacto con Abraham, porque él sabía que su descendencia le iba a fallar. Y al fallarle la descendencia, ese pacto si era condicional, la promesa se volvía. Y el Mesías ya no iba a venir de parte de él. Él dice, te tengo que dormir, porque el pacto que hoy te doy es incondicional. ¿Está claro? Amén. Tenía que hacer lo que le decía. Tenía que dormirlo, Tenía, sí, para que de esa manera no hubiera problema alguno. Ya, para poder. Entonces, en ese pacto, hermano, el Señor camina solo entre los animales muertos. Acuérdese que la costumbre era que cuando dos personas hacían un trato, las dos personas caminaban y hacían su negocio, ¿ok? Ellos caminaban entre los animales y hablaban el trato que iban a seguir. Pero aquí es Dios el que está hablando. ¿Y qué es lo que está diciendo? Le está dando las 3 promesas del pacto que acabamos de leer. A saber, heredarían la tierra de Canaán, llegarían a ser una gran nación y se les dio la promesa mesiánica. Si el pacto hubiera sido condicional, le hubiera dicho, esta tierra va a ser tuya, pero si no vas y buscas ídolos. Hermano, cuando el Señor se acuerda del pacto con Israel, lo saca de Egipto, ¿qué es lo primero que hace el pueblo? Se hacen un becerro de oro y empiezan a adorarlo. El pacto ahí queda nulo y jamás ni siquiera Josué y Caleb hubieran entrado a la tierra prometida. Por eso lo tuvo que dormir. ¿Queda claro eso? Entonces, hicieron un pacto. Ahora, un pacto, hermano, es un contrato que se hace. Creo que todos hemos comprado un carro, ¿verdad? Sí. Cuando usted compra un carro, se le da el contrato, ¿sí o no? Y en el contrato está específico cuántos pagos usted tiene que hacer y cuánto usted tiene que pagar cada mes y cuándo el contrato queda cancelado, ya terminado. Y hay una cláusula en la parte de abajo que dice, si usted no hace esto, no deja de hacer tal cosa, este contrato queda cancelado. ¿Y qué hacen? Llegan por su carrito Sí. y no le preguntan, Correcto. ¿quieres entregar tu carro? Porque ya debes 3 letras. Llega la grúa, hermano, y que le vaya bien. Sí. ¿Por qué? Porque usted falló al contrato. El contrato era condicional. ¿Ok? Entonces, ahora que lo despierta,
Ahora cambian las cosas. Porque le dice, Abraham, vamos a sellar el contrato que hemos hecho tú y yo. Y Abraham despierta, ¿qué contrato? ¿Ah? Entonces le dice, necesitamos firmarlo. Y el contrato lo vamos a firmar de la siguiente manera. Y ahí es donde viene la condición que le pone. Todo descendiente de Abraham se va a circuncidar. Porque esa es la señal del pacto. Esa es la firma que vamos a utilizar entre tú y yo. Y el primero en ser circuncidado es Abraham. Aunque otras naciones lo practicaban. No era algo exclusivo de los hebreos. Ya otras naciones lo practicaban, pero obviamente lo hacían para sus dioses. Abraham lo iba a hacer para su Dios. ¿Okay? Y sus descendientes detrás de él. Entonces, ¿qué hace Abraham? Amén, Señor, lo que tú dices, así lo vamos a hacer. Se circuncida a él. Circuncida, mi amado hermano, a todo su campamento. Ni uno solo de ellos queda sin circuncidarse para hacerlos ser parte del pacto que Dios hizo con él. Entonces, el pacto se cierra con la circuncisión. Y para ponerle doble sello, le cambia el nombre de Abraham y le pone el nombre de Abraham. Porque Abraham significa padre exaltado. Y él le dice, me disculpas, Abraham, pero aquí el único padre exaltado soy yo. Por lo tanto, no puedes llevar ese nombre. Y le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de muchedumbre, de multitudes, o de muchos, como usted quiera y le gusta. Pero acuérdese que cuando Dios llama al varón, también llama a la hembra. ¿Ok? Abraham no viene solo al pacto, porque la mujer tenía mucho que ver con la línea mesiánica. Entonces manda a llamar a Sara y también a ella le cambia el nombre en el pacto. Amén. Y le pone Saraí. Amén. Entonces, ¿Y qué quiere decir Sara? Sara es princesa. Y Saraí. Saraí, madre de muchas. ¿Ok? Ahora, vamos a leer el libro en la página 51 Oh, entonces ahí está la promesa para los dos. y en la parte 2 de la segunda prueba. Amén. ¿Número qué? El hambre. El hambre. Déjame mi libro yo. El hambre. La segunda prueba. Página 52. Amén. 52. Ah, 51. Que tengo hambre. 52. A ver, Marisol, ¿no has participado en la lectura tú hoy? Dios mío. Sari, promesa. El Pentateuco, La promesa. promesas, pero sí tropezó en las pequeñas cosas. Nos sorprende que Sara haya sido considerada mujer atractiva, dado que tenía 65 años. Pero como vivió 127 años, aquella altura sería como otra mujer a los 40. Abraham no edificó ningún altar en Egipto. Salió humillado, dándose cuenta de que Dios es santo. Hasta la esclava egipcia Agar y el aumento de ganado obtenidos en Egipto le causaron problemas posteriores. Aprendió cuán peligroso es alejarse de Dios. Al igual que en el episodio de Génesis 20, Dios demostró su fidelidad. Trajo su juicio sobre los que amenazaban el plan divino de que Saraí fuera la antecesora de Israel. Ok. ¿Qué pasa ahí, hermano? Al que se le conoce como el padre de la fe. Oiga bien esto. Al que se le conoce como el padre de la fe. ¿Qué hizo? Vino una hambruna sobre la tierra. Y lo mismo que pasó con José, ¿se acuerda? Y Jacob. Había hambre sobre la tierra, pero no en Egipto. ¿No se le hace curioso eso a usted? Una vez más se repite lo mismo. ¿Por qué Egipto no padece hambre? Porque Egipto tenía una gran bendición que se llama el río Nilo.
Y el río Nilo, hermano, sacaban agua y ellos constantemente tenían para regar por todos lados. Ellos no padecían de hambre. Oye. Mas, sin embargo, en los territorios de Canaán, tierra árida, ¿okay? Costaba mucho. Y si no llovía, no había nada que hacer. Entonces, Abraham pierde la fe. Porque él no tenía que irse a Egipto. Dios no le dijo, andate para Egipto, ya te voy a bendecir. Si lo está sacando de la idolatría, ¿qué hace él regresando donde está la idolatría? Entonces, hermano amado, él cometió un grave error. Tenía que haber confiado en Dios, es decir, si tú me trajiste hasta aquí, aquí me vas a bendecir. Wow. Oye. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Amén. Y cuando regresemos, seguimos con la segunda parte. A mí no me gusta quedarme con la duda. Ajá. Porque dice la Biblia que se circuncidaban a los 8 días. Pero Abraham y todos los que eran circuncidados tenían entonces ya a la edad que tenía Abraham fueron 80, 90 años. Como se sí. circuncidó. Todos No fue ellos. de ocho No, días. eso fue a partir del momento en que nació. El primer niño que nace, a partir de ahí, 8 días. Es correcto. ¿Y sabes por qué? Por la ciencia está comprobado que un niño a los 8 años es cuando menos va a sangrar en toda su vida. Ok. Entonces, al hacerle la circuncisión, fíjate cómo es Dios, lo que la ciencia vino a aprender hace apenas unos 20 años. Sí. A los 8 días circuncidarás a tus hijos, porque Dios sabía que esa edad, claro, él tuvo que haberlo puesto así. Sí. La sangre se hace un poco más gruesa y tiende a coagularse más rápido. Ya, cuando es Cicatriza, ¿no? Cicatriza rápido. Entonces Abraham se circuncidó a los 70 y tantos años, junto con los Y todos los, su descendencia.